Hoy estudiaremos unas citas bíblicas que han sido unas citas problemáticas a lo que es las creencias en la Biblia. Vamos a leer en Mateo 16, versículo 13 al 16. Dice de la siguiente manera: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él le preguntó: ¿y a vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En griego, el nombre Jesús significa Christos, o el nombre Cristo es Christos. Es la palabra hebrea Mesías. En Juan 1:45 Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. En Mateo, el capítulo 16 y el versículo 17, volvemos a ver otra vez, Mateo 16 y 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jacob, hijo de Jonás, porque no te no he revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El concepto que los discípulos tenían hacia Jesús, el Mesías, que Él iba a venir y iba a levantar un poder militar, un tremendo político que se iba a levantar. Y por eso, cuando escucharon que ya estaba el Mesías, entró en sus pensamientos y creyeron en Jesús porque era el Mesías político que iba a dominar un ejército tan grande y luego derrocar a Israel, o sea, a Roma. Pero a pesar de que Jesús había dicho que su reino no es de esta tierra, ellos siempre tenían sus pensamientos hacia Jesucristo, que es el libertador, no de la gente en el pecado, sino el Israel, los descendientes de Abraham, bajo el yugo de Roma.
Sabiendo que Jesús había explicado a ellos que el reino de él no es de esta tierra, sino su reino es del cielo. Ellos no lo comprendieron. Según en San Mateo 16, versículo 21, 22 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muertos y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a recomendarlo diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero al volver, él volviéndose dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En el verso 27 y 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y el versículo 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Es una contradicción que siempre se han levantado a contradecir este versículo. Algunos de ustedes, pero esas palabras algunas, todos los discípulos murieron y nadie ha quedado vivo. ¿Cómo podemos explicar entonces una declaración extraña de algunos de ustedes? Todos murieron y Jesús no vino. Y algunos de los eruditos llegaron a la conclusión al leer ese versículo. Llegaron a pensar que el plan de Jesús era un chasco. Fue un chasco y por eso él decidió morir. Una vez estaba yo viendo el video de un rabino judaizante en Norteamérica. Comenzó a predicar y a narrar sus enseñanzas diciendo que Jesús sí era el Mesías que vino, pero tenía sus planes de establecer un reino mundial sobre la tierra. Iba a usar los soldados y las fuerzas armadas de todas partes, a derrotar a Roma y hacer un imperio mundial. Los pensamientos de Jesús, según él, es derrocar a Roma, pero al ver que estaba tan difícil, mejor tomó otro rumbo, que se entregó a la muerte y resucitar e ir al cielo, porque Israel no estaba preparado para recibir a Jesucristo en aquel entonces. Entonces Jesús va a venir, va a volver, pero hasta cuando Israel esté preparado, entonces Jesús va a volver. Según las enseñanzas de ese rabino. Pero Jesús siempre dijo que el reino de esta tierra no es su reino de él. En la Biblia hay una mejor explicación que está después que Jesús hizo esta declaración. En Mateo 16, 28 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Se centran
Es una transfiguración que hizo Jesús ante ellos, a donde fue tomado este texto, dice, y fue transfigurado delante de ellos. El verbo está vamos a leer, aquí los eruditos saben ese verbo. Transfiguración no lo hizo él, sino otro lo transfiguró. La palabra transfigurar es la palabra en griego metamorfosis. Pero no es un video que hace años, no es uno de las novelas que ya salió hace tiempo que decían metamorfosis, cuando yo no era nada, yo miraba. Y aún todavía salen en cualquier parte, tienen videos guardados sobre eso, sale en inglés también. Pero no estamos hablando de las novelas metamorfosis, estamos hablando de una transformación literal. Ahí fue una demostración de su gloria cuando Él regresa en su gloria. En Mateo 17, versículo 3, y se le apareció Moisés y Elías que hablaban con él. ¿A dónde estaba Moisés y Elías? Moisés había muerto hace muchísimos años, muchos siglos, que narra en Deuteronomio 34, versos 5 y 6. Es la única persona que nadie lo enterró, ningún ser humano lo enterró. Ahí murió en la mano de Dios, y Dios supo dónde lo enterró a Moisés. La Biblia dice que Moisés murió en el monte Nebo, y nadie sabe a dónde está su sepulcro. En unas de las que salen ahí del Chanel, de los historiadores, dicen que aquí está el sepulcro de Moisés. Aún sale todo en YouTube donde dicen, aquí está el sepulcro que era de Moisés. Pero Moisés ahí no quedó enterrado. Un príncipe del cielo bajó, según Judas, verso 9, que peleó por el cuerpo de Moisés. Y no discutió con el diablo, simplemente el diablo estaba sentado sobre donde Moisés estaba enterrado cuando él llegó. Y él simplemente le dijo, que Dios te reprende, Satanás. Y ese príncipe se llama Miguel. Él llegó y resucitó a Moisés. En Mateo 17:3, y se le aparecieron Moisés y Elías que hablaban con él. Una vez estaba viendo un video de lo que le llaman, del sacerdote aquel que se llama Padre Toro. Suena muy mal eso, porque yo cuando veo a esa persona no veo cara de toro a él, pero siempre le dicen Padre Toro, y yo le digo Don Toro, no le digo Padre. Estaban haciendo una discusión ahí, y de repente salieron de que los muertos están más vivos que un vivo, porque dicen que Moisés apareció con Elías, pero solo su espíritu apareció allí. No apareció Moisés directamente. Por eso dicen, nosotros creemos que los muertos están vivos. Sale su espíritu de ellos, sale su alma y ahí vivió. Pero aquí no dice espíritu de Moisés. La Biblia dice que Moisés murió en el monte Nebo.
Así que lo que vino a hacer Miguel era resucitar a Moisés y fue llevado al cielo, vivo, no muerto. En Mateo 17:3, acabo de leer ahorita, lo que pasó con Elías después de su último día aquí sobre la tierra fue en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11 y 12. Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando con un carro de fuego, con caballos de fuego, los apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo clamó: Padre mío, carro de Israel y su caballería, y nunca más lo vio. Entonces Eliseo tomó sus vestiduras y los rasgó en dos partes. Aquí está la razón que Moisés entonces fue tomado vivo para el cielo. Algunas personas también dicen de que este capítulo que está aquí no está vigente, eso fue inventado. Y que Moisés y también Elías sí murieron. En aquel tiempo eran otros muertos, era otro estilo de muerto que había antes. Al escuchar yo ese comentario, lamenté mucho sobre esas personas que no creen en la Biblia. Bueno, no es nuestro tema del día de hoy. Sobre lo que estaban hablando Moisés y Elías en el monte de la transfiguración, Mateo no lo dice, pero Lucas sí. Lucas sí le dijo qué es lo que hablaron ahí. Volvemos entonces a leer lo que dice el libro de Lucas, capítulo 9. Lucas 9 y el versículo 30-31. Y dos varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Estos aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Ok, eso es lo que hablaron ellos. ¿Qué es lo que iba a hacer Jesús en Jerusalén? Su partida. La palabra partida en griego éxodos o éxodon, en hebreo éxodo. Hablaban del éxodo que iba a hacer Jesús en Jerusalén. Recordamos de la historia del éxodo en el Antiguo Testamento. En la noche del éxodo, el pueblo conmemoró una ceremonia muy importante. Sacrificaron el cordero de Pascua, o cordero pascual. Y eso marcó su liberación de su servidumbre de Egipto. Lo que hablaban Moisés y Elías, no de las Pascuas del antaño, sino el cumplimiento de los ritos y ordenanzas en Jesús, no para liberar a los judíos de los romanos, sino era de liberar a la raza humana de la servidumbre y esclavitud del pecado. En Mateo capítulo 17,
Mateo capítulo 17 y el versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde las nubes que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. En Mateo 16, 28, las palabras, algunos presenciaron los 3 discípulos de Jesús de cómo serán transformados las personas que van a encontrar con el Señor cuando Él venga por segunda vez. En el monte de la transfiguración se le mostró a los 3 discípulos un mínimo que iba a ser en la venida de Jesucristo. ¿Cómo iba a ser todas las cosas en la tierra un nuevo aparecer? Cuando Jesús llevó a sus santos con Él, ¿cómo será cuando Él llevará a sus santos con Él? Es en Tesalonicenses capítulo, en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. A ver, ¿puedes tú leer? Lee. Versículo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor. No seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados a las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pedro recuerda lo que han pasado antes. Pedro, segundo de Pedro 1. Vamos a leer. Segundo de Pedro, capítulo 1 y versículo 16 al 20. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una vez que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en nuestro corazón. Pero antes todo, entended que ninguna profecía de las Escrituras es
Interpretación privada. En segunda de Timoteo, capítulo 4, y versículos 7 y 8. Segunda de Timoteo 4, verso 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por los demás me está revelada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El nombre del nuevo Jerusalén se va a cambiar. No es el mismo nombre que han puesto. Si realmente Jesús iba a establecer un reino mundial de Israel aquí, lo hubiera dicho. Pero no. Lo que va a venir del cielo, va a venir una Jerusalén nueva, no esa Jerusalén que está sobre la tierra, para no extraviarnos en nuestros pensamientos y en nuestras enseñanzas. En el libro de Ezequiel, capítulo 4, capítulo 48, versículo 35. Ezequiel 48, 35. Todo el contorno tendrá 800,000 cañas y desde aquel día el nombre de la ciudad será Jehová. ¿Cómo dice en tu versión? Jehová Sama. Jehová Sama. Israel, Jerusalén, que viene del cielo, va a aparecer en el cielo una gran ciudad que son millas y millas y millas de largo. No es esta Jerusalén que está tan pequeño en el Medio Oriente. Significa Jehová está allí. Por eso se llama Jehová Sama. Jehová está allí. ¿Por qué se llamará Jehová Sama? Porque es la habitación donde Dios está. Apocalipsis 21 y el versículo 1 al 5. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no, ¿cómo dice? Ya no está, no existía más. No existirá más, dice otra versión. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios, ataviada como una esposa hermosa. Como una esposa, no como una esposa. No una esposa, sino como una esposa para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La tierra será la capital del universo en aquel tiempo, cuando la tierra será quitada todo lo malo encima de ella. Serán destruidos todos después de 1000 años.
Esas equivocaciones de que Jesús iba a establecer un reino sobre la tierra, lo tenían los discípulos antes de comprender. Pero cuando Jesús resucitó, comprendieron. El Espíritu Santo les recordó a ellos todo lo que Jesús había hablado, que su reino no es de esta tierra, su reino es en el cielo. Por lo tanto, Él vino a establecer el reino de la gracia sobre la tierra. El apóstol Pablo cita en una de sus cartas que dijo: acerquémonos pues ante el trono de la gracia para pedir perdón y hallar perdón por nuestros pecados. El reino que Jesús vino a establecer y confirmar sobre la tierra es el reino de la gracia, del perdón, del acceso hacia la presencia de Dios para acercarse al hombre con Dios, con ellos, con Dios mismo. No es lo que hablan los rabinos, que Jesús va a venir hasta que Israel esté preparado. ¿Cuánto va a estar preparado Israel? ¿No estará Israel tan corrompido como las demás naciones? Jesús vino entonces en cumplimiento de la profecía de las 70 semanas a establecer el reino de la gracia sobre la tierra. El apóstol Pablo habla mucho de la gracia. En cuanto abunda el pecado, abunda también la gracia. Este es un tema muy profundo del reino de la gracia, el perdón del pecado, el acercamiento del hombre hacia Dios. Porque en Jesús se cumplió todos los ritos, las ordenanzas de los sacrificios, lo que Moisés estableció. Las personas que no comprenden esto están todavía en la oscuridad. Jesús, Él vino y cumplió toda su misión. Lo que la gente le llama la derrota de Jesús no es su derrota. Él vino a cumplir todo lo que el Antiguo Testamento enseña sobre el sacrificio. De todos los sacrificios que hicieron, era una deuda, era un pagar que hay que pagar. Y Jesús vino y pagó todo. Por eso los evangélicos siempre dicen: Jesús pagó mis pecados, Jesús perdona mis pecados. Pero no explican por qué Jesús pagó sus pecados. En el Antiguo Testamento, las personas que hacían su sacrificio tenían fe en el futuro para que sus pecados sean borrados en la cruz. Y ahora nosotros, las nuevas personas, tenemos la fe en lo que pasó en el pasado. Por lo tanto, los del Antiguo Testamento tenían fe porque sacrificaban sus sacrificios, que Jesús iba a pagar todas esas deudas que prometió al pueblo de Israel en el antaño, que iba a pagar el pecado de todos los que iban ahí a poner su fe en su sacrificio. Su fe estaba en el futuro, en la muerte de Jesucristo. Y los de ahora, en este tiempo, su fe está en lo que pasó en el pasado, lo que Jesús hizo en la cruz, el cumplimiento de la profecía. El apóstol Pablo lo llama la sombra de todo lo que el sacrificio que se hizo en la ley. Sombra, dijo el apóstol Pablo, lo que iba a venir. Por lo tanto, esa sombra ya pasó, porque el verdadero ya vino, ya murió, resucitó. Murió como sacrificio por el pecado, por todas las personas. Él vino a establecer entonces el reino de la gracia, perdón y paz entre Dios y los hombres. Que Dios te los bendiga y hasta luego.